Bienvenidos a El Debate. Imagina por un momento la siguiente escena. Estás en un retiro totalmente aislado en las montañas de Tennessee, eres un líder religioso influyente, ¿vale? Un pastor evangélico con, pues no sé, millones de seguidores. Te piden que apagues tu teléfono móvil, te encierran en una sala y, de repente, unos individuos vinculados a agencias de inteligencia te sueltan que todo lo que has predicado está a punto de colapsar. Ujú. Y todo por una inminente desclasificación extraterrestre. O sea, esto no es el guión de una película de ciencia ficción. Es algo que supuestamente ha ocurrido hace apenas unas semanas. Y de eso vamos a hablar hoy. Y fíjate en el impacto de una escena así, porque es una premisa que, bueno, de ser cierta, sacude las bases de nuestra sociedad de una manera absolutamente irreversible. Pero claro, la gran pregunta aquí es el por qué. Y sobre todo, el quién está moviendo los hilos detrás de ese telón. Exactamente, o sea, ¿qué representan realmente estas revelaciones en Tennessee y la nueva desclasificación gubernamental de esos 161 archivos? ¿Son una prueba empírica de inteligencia no humana que va a alterar nuestra historia y nuestra fe? O, por el contrario, que es lo que yo defiendo, estamos ante una operación psicológica. Ya sabes, una ingeniería social muy sofisticada, diseñada puramente para manipular las creencias globales. Claro, es que hay dos posturas clarísimas aquí. Yo, por mi parte, voy a defender la perspectiva empírica porque creo que los datos están sobre la mesa. Tienes la desclasificación oficial, tienes este pánico religioso real. Para mí, esto evidencia una disrupción ontológica genuina. Hay algo físico material interactuando con nosotros. Ya, bueno, yo abordaré esto desde el ángulo opuesto, porque sostengo que la sincronización perfecta de todos estos eventos, vamos, apunta ineludiblemente a una manipulación fabricada. Es que no me trago que las instituciones de la noche a la mañana quieran ser transparentes. Ujú. Creo que estamos viendo un despliegue brutal de ingeniería social que utiliza los textos sagrados y la tecnología de vanguardia como herramienta de control mediante el miedo. Básicamente, lo que históricamente se ha teorizado como el proyecto Bluebeam. Yo estoy muy segura de esto. Bueno, pues vamos a empezar por los datos duros, si te parece. Porque para mí, la fisicalidad de estas pruebas es el núcleo del asunto. A ver, el Departamento de Defensa ha inaugurado esa plataforma oficial, word.gov/UFO, liberando 161 archivos. Sí, 161 archivos que... Pero déjame aclarar cómo es este material, porque no hablamos de vídeos borrosos grabados con un móvil Nokia de hace 15 años. Hablamos de cámaras FLIR militares. Y para el que no esté familiarizado, los sistemas FLIR, el infrarrojo de barrido frontal, no captan luz, ¿vale? Captan diferenciales de calor extremo. Ujú. Y en estos vídeos estamos viendo objetos que no tienen pluma de escape, o sea, no emiten el calor de un motor a reacción convencional, pero se mueven a velocidades hipersónicas. Espera, permíteme que te detenga ahí un momento, porque cuando dices que se mueven a velocidades hipersónicas y que desafían la física, estás asumiendo de entrada que las lecturas de esos sensores son infalibles o que están buscando sistemas de propulsión tradicionales. Son sensores de grado militar. Ya, pero si desgranamos esos 161 archivos, la calidad de esa supuesta evidencia irrefutable, francamente, se cae a pedazos. Hombre, se cae a pedazos un registro del Pentágono. Hay un vídeo de 2013 que es particularmente desconcertante. Muestra un objeto con forma de estrella de 8 puntas, con brazos de longitud alterna, que se ve claramente como expulsa estelas y acelera de golpe. Eso no es un fallo del sensor, perdona que te diga. Vamos a ver, no digo que el sensor falle, digo que la interpretación que nos están vendiendo está manipulada. O sea, desclasificar 161 archivos de golpe no es un acto de transparencia, es un acto de saturación intencionada. Saturación. Sí, es como intentar ocultar una aguja echando encima pues un camión entero lleno de agujas falsas, ¿sabes? Crean tantísimo ruido visual que la verdad empírica se vuelve indistinguible del engaño. Toma, por ejemplo, el caso famosísimo del objeto veloz captado sobre las islas griegas por un dron Reaper. Sí, un objeto esférico que cruzó el Mediterráneo desafiando por completo la aerodinámica. ¿Qué va? ¿Qué va? Un objeto que si analizas detenidamente la velocidad inducida por las corrientes en chorro a esa altura
Y fíjate, la falta de calor por fricción en la cámara FLIR encaja milimétricamente con un globo aerostático de gran altitud, uno de esos que portan equipamiento satelital. Ya estamos con los globos. Es que es un paralaje óptico de manual. El dron se mueve rapidísimo, el globo simplemente flota, y en una pantalla plana de 2 dimensiones parece que el globo va a Mach 5. El Pentágono sabe esto perfectamente, y aún así van y lo suben a una web oficial etiquetado como fenómeno anómalo. Vale, pero Mantienen a la población y al Congreso mirando al cielo buscando estrellitas de 8 puntas, mientras por detrás justifican presupuestos militares opacos millonarios. a ver, entiendo por dónde vas y suena lógico hasta cierto punto, pero hay un problema muy grave con esa tesis. O sea, ¿por qué el Departamento de Defensa de la mayor superpotencia mundial arriesgaría todo su prestigio institucional creando una base de datos pública y oficial solo para subir vídeos de globos solares mal interpretados? Porque Es que no tiene ningún sentido estratégico exponerse al ridículo internacional si 4 expertos independientes de Internet pueden refutarlo en 2 días. Además, es que no es solo telemetría actual. Tienes registros históricos en misiones como la Apolo 10 de la NASA en 1969. ya, lo del Apolo. Sí, hay fotografías desclasificadas donde se aprecian líneas azules, discontinuas y hasta 5 objetos anómalos enormes sobre la superficie lunar. Los astronautas volvieron en un silencio sepulcral, y ahora, décadas después, sabemos el porqué. Nuestros sensores chocan con algo que claramente no es humano. Arriesgan su credibilidad precisamente porque el objetivo principal de la guerra psicológica moderna es erosionar nuestra capacidad de saber qué es real y qué no. Y respecto a la reunión secreta en Tennessee con pastores como Perry Stone y Joseph Thie, vamos a ver, ¿de verdad creemos que emisarios oficiales del Pentágono, altos cargos en activo, van a ir en secreto a una cabaña en la montaña a advertir a líderes evangélicos? Bueno, alguien fue. Sí, alguien fue, pero el investigador Timothy Almelino ya tiró de la manta sobre este asunto. Los que informaron a estos pastores eran miembros de grupos privados de investigación ufológica, con algún trasfondo militar, vale, pero no eran cargos del gobierno en activo mandados por el presidente. Es puro cebo mediático, un clickbait apocalíptico diseñado para inflar una narrativa de terror en las iglesias. Vale, pues asumamos por un momento tu premisa. Asumamos que nos están bombardeando con un teatro incomprensible en nuestros cielos. La pregunta lógica entonces es ¿a dónde acude el ser humano cuando las instituciones modernas, la ciencia tradicional, no le dan respuestas claras? A la fe. Exacto. Ahí es donde entran los textos antiguos y el pánico religioso. Ante este vacío, vemos a figuras políticas en activo, como la congresista estadounidense Ana Paulina Luna, instando públicamente a la gente a leer el libro de Enoch. Y te digo una cosa. Dime. Si te soy totalmente sincero, la primera vez que leí que la NASA había contratado a 24 teólogos en 2022, en el Center for Theological Inquiry en Princeton, mi instinto inicial fue pensar que era el típico bulo de Internet. Es que suena a película pura y dura. Claro. Pero vas a los registros oficiales y ahí están, contratados. Entonces, ¿por qué narices una agencia espacial necesita 2 docenas de teólogos en nómina, a menos que esperen un impacto sociológico masivo derivado de un descubrimiento biológico innegable? Pues los contratan precisamente porque el relato teológico es la última frontera de la mente humana que necesitan hackear. Pero es que el relato religioso encaja empíricamente con el fenómeno ufológico. Cuando revisas los textos antiguos, quitando todo el dogma eclesiástico de por medio, siempre han descrito tecnología y biología. Bueno, eso es una interpretación muy libre. No tan libre. Los ángeles del libro de Enoch, que se describen como seres de poco más de 1 metro con trajes resplandecientes, encajan milimétricamente con los informes modernos de ocupantes recuperados de naves estrelladas. Lo que mencionaba el exministro canadiense Paul Hellyer, esos seres que él llamaba los altos blancos. Uf, madre mía. O las entidades biológicas, la hibridación genética entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, el famoso origen de los Nefilim. O sea, no es un mito alegórico. Estamos hablando de una intervención genética extraterrestre literal en el genoma humano antiguo. Cuidado con eso, porque aquí es exactamente donde la trampa se cierra sobre nosotros.
Interpretar a los Nefilim y los relatos de Enoch como crónicas literales de extraterrestres jugando a ser genetistas es una aberración filosófica brutal. Una aberración. ¿Por qué? Vamos a profundizar en el cómo funciona esto a nivel psicológico. La historia de los hijos de Dios uniéndose a las hijas de los hombres ha sido, durante milenios, el símbolo esotérico de la unión entre el espíritu elevado y la materia terrenal. El cielo y la tierra uniéndose para crear la conciencia humana. Ya, pero... ¿Y sugieres que debemos ignorar todos los reportes físicos y de radar modernos solo para mantener intacta una metáfora bonita? No, para nada. Sugiero que analicemos el verdadero peligro de literalizar esa metáfora. El peligro real de esta supuesta desclasificación y del proyecto Bluebeam no es que nos hagan creer en marcianos sin más, es que externalizan nuestra salvación. Explícate. Fíjate bien, si resulta que los ángeles o los dioses son solo alienígenas con naves avanzadas, entonces la espiritualidad humana queda reducida a la pura biología. Y a la tecnología. Nos quitan nuestro poder interior, destruyen el empoderamiento de la conciencia humana y nos convierten en una especie suplicante. Una especie que mira al cielo esperando que unos salvadores tecnológicos bajen a arreglar nuestros problemas. Sustituyen a Dios por un extraterrestre, pura y simplemente para que aceptemos a una nueva autoridad global incuestionable. Y ese es el control social definitivo. Uf. A ver. Me cuesta muchísimo aceptar esa premisa, de verdad, porque ignoro un factor clave en todo esto. La crudeza física, el sufrimiento táctil de los encuentros modernos. Ya, pero... No, pero espera, piensa en esto. Si todo es una conspiración gigante para hacernos creer en falsos salvadores benevolentes, ¿cómo explicas el componente traumático absurdamente físico y doloroso del fenómeno de la abducción? Tomemos, por ejemplo, el trabajo del profesor Corrado Malanga en Italia. Malanga no documentó epifanías espirituales maravillosas. Él documentó empíricamente, a través de miles de sujetos, traumas físicos reales y consistentes. Utilizando hipnosis, que sabemos de sobra que es una herramienta... Déjame terminar el punto de la mecánica biológica, porque creo que es crucial para el debate. Malanga descubrió que estas entidades no vienen a salvarnos en absoluto. Vienen a extraer lo que él llama el ánima, una especie de batería de energía vital cuántica, porque resulta que estas entidades carecen de ella y la necesitan como parásitos para asegurar su propia inmortalidad. ¿Ya? Y ojo, hay un mecanismo biológico rastreable en sus estudios, el interés genético casi obsesivo del fenómeno en el factor sanguíneo RH negativo. Entonces te pregunto, ¿por qué iba una campaña de ingeniería social del Pentágono a inventarse que a unos seres holográficos les importa un bledo si tu sangre carece del antígeno Rhesus? El nivel de detalle técnico, las cicatrices físicas con las que despierta la gente, la manipulación reproductiva... Todo eso trasciende un engaño proyectado con luces. Estamos ante un parasitismo interdimensional, pero físico y real. A ver, yo no descarto el sufrimiento de esas personas en absoluto, ¿eh? Las cicatrices y el trauma son absolutamente reales para quien los sufre. Pero atribuir ese trauma a entidades físicas extraterrestres que vienen literalmente a por nuestra ánima es caer exactamente en el sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. ¿Hay cicatrices físicas? Sí, te has mencionado el mecanismo biológico del RH negativo, y yo te pido que hablemos del mecanismo psicológico, la hipnosis que usa Malanga. La hipnosis regresiva es una herramienta extremadamente maleable. Si un investigador va buscando confirmación de una narrativa alienígena vampírica, la mente fragmentada de una persona muy traumatizada creará o modificará recuerdos solo para complacer las expectativas del investigador. Eso es simplificar mucho el trabajo de décadas. No, es entender cómo funciona el cerebro bajo su gestión. Y aquí es donde entra la verdadera maquinaria institucional, ¿vale? La sincronización perfecta entre Hollywood y la tecnología armamentística de vanguardia. Ah, claro. Volvemos a la idea de que Hollywood dirige el mundo. No lo dirige, lo programa. Observa el panorama actual. Fíjate, tienes a esos pastores evangélicos en Tennessee hablando de una inminente crisis de fe, ¿no? Describiendo que el mundo sufre los dolores de parto de una nueva era apocalíptica. Y justo ahora, de una manera maravillosamente conveniente, Steven Spielberg va a estrenar su nueva película Disclosure Day este 12 de junio. Ya, bueno, pero a ver, Spielberg ha hecho películas de extraterrestres toda su santa vida.
Encuentros en la tercera fase, ET, la Guerra de los Mundos. ¿Cuál es la novedad ahora? La novedad es el mecanismo de lo que en sociología llamamos programación predictiva. En Disclosure Day, Spielberg no presenta al típico alienígena gris cabezón de los años 90. Presenta entidades tipo mantis religiosas, los llamados Ticans. Seres que se comunican mediante chasquidos guturales y que son capaces de poseer el cuerpo de una presentadora del tiempo en vivo en la televisión. Vale, ya. Chasquidos guturales y entidades mantis. O sea, esos detalles están asombrosamente alineados con la ufología esotérica más oscura de los últimos 3 años. ¿Tiene Spielberg acceso a inteligencia clasificada? Pues sí, históricamente siempre ha tenido asesores del Pentágono en sus sets. La industria del entretenimiento y el aparato de inteligencia de Estados Unidos operan en tándem, esto está documentado. Vale, pero ¿con qué objetivo concreto? Porque hacer una película de terror alienígena no te da el control global. Con el objetivo de instalar un marco de referencia previo en tu cerebro. Quieren que cuando el Pentágono despliegue de verdad sus tecnologías simuladas en el cielo, tu cerebro ya tenga los arquetipos de Spielberg preinstalados. Así, si ves a una entidad mantis en tu salón, no pensarás que es un engaño militar o un holograma. Pensarás, madre mía, ¿la película de Spielberg era real? Mira, creo que lo estás interpretando totalmente al revés. Hollywood muy a menudo refleja filtraciones de realidades que ya existen, no invenciones vacías creadas en el sótano de la CIA. Bueno, En serio, si Spielberg utiliza entidades tipo mantis que se comunican con chasquidos, es porque los abducidos y contactados reales, repito, reales, llevan años reportando exactamente eso, en foros oscuros que ahora, por fin, salen a la luz. Esos seres y la creación de individuos híbridos con una especie de mentalidad de colmena indican que hay una interacción que lleva literalmente milenios operando en las sombras. o indican que los guionistas leen esos mismos foros para inspirarse. No, indican que la revelación que estamos viendo ahora no ocurre porque la élite controle el guión del proyecto Bluebeam a la perfección. Ocurre porque simple y llanamente han perdido el control. Hombre, perdido el control, ¿el Pentágono? Absolutamente. El volumen masivo de avistamientos con drones civiles, los sensores de los móviles de alta resolución de la población y las filtraciones internas de militares descontentos como David Grush han alcanzado una masa crítica inasumible. El Pentágono saca la web oficial y avisan a los líderes religiosos en Tennessee no para orquestar un engaño, sino en un intento desesperado de liderar la narrativa antes de que la verdad se desborde y les explote en las manos. Las entidades siempre han estado aquí. Fíjate que sigues asumiendo que lo que captan los drones civiles y lo que experimentan los contactados en sus cuartos son, sin lugar a dudas, entidades extraterrestres. Subestimas brutalmente la tecnología militar clasificada que ya está probada, patentada y documentada. Tú hablas de disrupción ontológica basada en pruebas. Yo te hablo de cosas tangibles, como la tecnología de sonido direccional. Sonido direccional. A ver, explícame cómo el sonido direccional crea un ovni en una pantalla de radar X. Por partes, por partes. Hablemos de cómo engañan a los humanos primero, que son los que luego escriben los reportes traumáticos. En 2004, el inventor Woody Norris patentó una tecnología acústica alucinante. No emite ondas de sonido normales que se esparcen en todas direcciones como un altavoz tradicional en tu casa. Dispara un haz ultrasónico, altamente focalizado, casi como si fuera un puntero láser de sonido. Y solo cuando ese haz choca contra un objeto sólido, como por ejemplo tu cráneo, las ondas de ultrasonido se descomponen por la resistencia del material, y tu oído interno lo percibe como un sonido perfectamente claro y audible. Vale. O sea, el sonido viaja directo y exclusivamente a la cabeza de una persona. Exacto. Si tú estás a un solo metro a la izquierda de ese rayo invisible, no oyes absolutamente nada. Nada. El ejército estadounidense adquirió esto inmediatamente y lo llaman, de forma muy apropiada, la voz de Dios. Tela. Imagina el impacto psicológico. Pueden proyectar una voz o recitar un versículo bíblico entero directamente dentro del cráneo de un individuo a cientos de metros de distancia. Esa persona sentirá, sin ninguna duda, que Dios, o un ángel, o un alienígena mantis telepático le está hablando a él y solo a él. Es fascinante. Pero hombre, vuelvo a mi pregunta técnica.
Un rayo ultrasónico en la cabeza de alguien no engaña a las cámaras FLIR de un caza F-18 de la Marina, ni genera los datos de telemetría de caída rápida desde la atmósfera hasta el nivel del mar que documentó el incidente del portaaviones Nimitz. No, claro que no por sí solo. Pero es que no operan en el vacío. Combina esa voz de Dios con la tecnología de hologramas volumétricos, hologramas generados por plasma mediante láseres infrarrojos cruzados en la atmósfera. Eso suena a excusa para no admitir lo evidente. No es una excusa, es física aplicada. El Pentágono ya ha patentado generadores de plasma inducido por láser que crean firmas térmicas tridimensionales en el aire. Es decir, crean una bola de fuego fantasma que no solo brilla para el ojo humano, sino que engaña a las cámaras térmicas FLIR que tú mencionabas antes, les hace creer que hay un objeto físico masivo a 5000 grados de temperatura moviéndose a Mach 10 sin inercia. Ya. Súmele a eso drones con metamateriales indetectables al radar y la reescritura arqueológica de los teólogos de la NASA. Tienes el paquete completo, ¿entiendes? Convierte tu evidencia ufológica en una inmensa obra de teatro inmersiva a nivel planetario. El ensayo general de esto fue precisamente meter a sus pastores de Tennessee en una cabaña y decirles que el mundo se acaba, para que ellos siembren el pánico en sus congregaciones de forma orgánica. Me parece que en el esfuerzo por encontrar una explicación puramente humana a todo este fenómeno milenario, tu postura hace exactamente lo mismo que criticamos del gobierno en los años 50. ¿El qué? Buscar excusas meteorológicas o tecnológicas súper complejas para descartar la evidencia material más incómoda. Es el viejo síndrome del globo meteorológico o del gas del pantano, pero en versión siglo XXVIII. No, perdona. No es descartarle Evidenfe en absoluto. Es cuestionar de forma crítica su origen. Ya, pero la navaja de Occam nos dice que no podemos postular una conspiración humana tan gigantesca, tan generacional y tan perfecta sin que colapse. Entonces, para concluir y afianzar mi argumento de hoy, el peso acumulado de los documentos oficiales, la telemetría de sistemas de armas que cuestan miles de millones y que no se engañan con simples hologramas de plasma cruzado, sumado a los testimonios jurados bajo pena de perjurio ante el Congreso, todo esto sugiere una presencia que definitivamente no es humana. Hablamos de entidades físicas, tangibles, rastreables biológicamente a través de líneas genéticas como el RH negativo que han estado interactuando con la humanidad desde los días de Babilonia y Sumeria. La crisis que enfrentan los pastores de Tennessee hoy es genuina. La deconstrucción de los textos bíblicos bajo esta nueva luz ufológica no es un ataque a la espiritualidad, sino el doloroso pero necesario despertar a nuestra verdadera posición en la cadena alimenticia de un universo inmenso. La disrupción ontológica que viene no es un holograma con láseres, es completamente real. Bueno, pues mi conclusión es diametralmente opuesta. Yo creo que debemos tener una cautela absoluta antes de entregar voluntariamente nuestro paradigma histórico y nuestra soberanía espiritual a una narrativa impulsada exactamente por las mismas agencias de inteligencia que nos han mentido, ocultado información y manipulado gobiernos durante casi un siglo. En eso estamos de acuerdo. Nos han mentido. Claro, y la sincronización que vemos hoy, fíjate, el pánico plantado quirúrgicamente en Tennessee, la tecnología de simulación sensorial militar plenamente operativa y la anticipación hiperrealista orquestada por figuras clave como Spielberg. Todo eso apunta ineludiblemente a una reescritura psicológica global de la humanidad. No estamos al borde de conocer a nuestros creadores alienígenas espaciales. Estamos ante la fase final de consolidación de un sistema de control humano, uno que busca robar el simbolismo profundo de nuestra fe interior para sustituirlo por el terror a falsos dioses tecnológicos proyectados en el cielo. Bueno, en lo que ciertamente convergemos los dos, y creo que es fundamental que quien nos escuche lo entienda, es que la humanidad se encuentra ahora mismo en el umbral de una transformación histórica masiva. O sea, las estructuras científicas y religiosas sobre las que hemos construido nuestra realidad están sometidas a una tensión sin precedentes. Totalmente de acuerdo en eso. La complejidad de esta situación exige algo muy específico de cada uno de nosotros, y es el discernimiento. Sea una presencia biológica extraterrestre que lleva milenios vigilándonos, o el mayor engaño psicosocial de la historia del poder humano, necesitamos analizar cada dato empírico libres del pánico y, sobre todo, libres del dogma.
militares, hasta los enigmáticos pasajes del libro de Enoch, requiere que no bajemos la guardia. Hay muchísimo más por desgranar, por cuestionar y por comprender en todo esto. Hoy hemos puesto sobre la mesa las piezas de un puzzle bastante desconcertante, pero la imagen final dependerá de cómo cada individuo conecte esos puntos. Así que dejamos que cada uno revise las patentes, lea los registros antiguos y saque sus propias conclusiones. Nos escuchamos en la próxima discusión.